Buenos días de nuevo. Vamos a reiniciar nuestro evento. En esta ocasión, el doctor Miguel Ángel Collado Ortiz, que es un experto en cefaleas, miembro fundador de la Asociación Mexicana de Cefaleas y Migrañas, de tal manera que desde hace muchos años está dedicado a este tema. Nos va a presentar este tema muy interesante que se llama cefalea postraumática. Él es neurólogo adscrito al Centro Neurológico del Centro Médico ABC. Les dejo a ustedes al doctor Collado. Adelante. Muchas gracias, Jefferson. Y bueno, quiero agradecer la invitación a todo el comité organizador, a la mesa directiva de AMCEMIG y al Hospital Ángeles Metropolitano por la invitación para venir y platicarles un poquito acerca de algo que frecuentemente pues nos podemos encontrar en la consulta y que es también un motivo de ingreso al servicio de urgencias y bueno, también en ocasiones a la consulta, ¿no? Entonces, bueno, quiero empezar esta plática mostrando algunos pequeños videos que seguramente ustedes habrán visto. La cefalea postraumática es muy frecuente tanto en deportes de contacto como en deportes a lo mejor un poco más intrépidos como el ciclismo, la bicicleta de montaña, de ruta, los accidentes automovilísticos, como vamos a ver, que son sumamente frecuentes. Y bueno, ya también en menor grado, pues desgraciadamente en algunos lugares del mundo, pues los militares expuestos a explosiones o a fuerzas directas de trauma por pues balas o por granadas, ¿no? Entonces, dentro de la definición de cefalea postraumática tenemos que esta no es una cefalea primaria, es una cefalea secundaria que ocurre habitualmente dentro de los 7 primeros días posteriores al trauma. Habitualmente en algunos pacientes puede estar también asociada a este estrés postraumático, a esta situación de estrés después de haber vivido una situación pues severa, como la que recientemente todos yo creo que vimos de este paciente, esta persona que sobrevivió al accidente del vuelo de India, pues seguramente va a desarrollar estrés postraumático o cefalea postraumática, ¿no? La cefalea postraumática abarca diversos subtipos, es decir, las manifestaciones clínicas que podemos encontrar es del tipo migrañoso, del tipo tensional, del componente también cervicogénico, que ahorita pues iremos viendo. Puede haber, como hace un rato lo mencionaba el doctor Proaño, de tipo neurálgico, puede haber también un componente trigémino autonómico y bueno, también ahí puede haber una situación de sobreuso de medicamentos, ahí, perdón, no le cambiamos al abuso. Y la incidencia de este tipo de cefalea básicamente puede ser en un 71%, tras es traumatismo craneoencefálico moderado a severo, es traumatic brain injury. Entonces, hasta 35% de los pacientes tienen incapacidad después de una cefalea postraumática, entonces hay que también considerarlo como una cuestión de discapacidad y de repercusión económica en aquellos pacientes que también pues sufren una cefalea postraumática. Básicamente sabemos que es la consecuencia más común después de un traumatismo craneoencefálico leve. Esto también llamado concusión cerebral o como vulgarmente se dice un knockout, ¿no? El mecanismo puede ser muy diverso, puede ser, pues, como mencionamos, desde un accidente vehicular, una caída, un deporte de contacto o una cuestión de explosión. El tipo agudo aparece dentro de los 7 primeros días y ya se considera persistente cuando pues, dura más de 3 meses, es decir, el paciente continúa teniendo esta cefalea en ese tiempo. Datos que son importantes desde el punto de vista epidemiológico es que básicamente se estima que 69 millones de personas sufren traumatismo craneoencefálico al año en el mundo. Yo creo que a todos nos ha tocado en algún momento golpearnos la cabeza o atender pacientes que se han golpeado la cabeza por igual. 91% de estos pacientes pueden desarrollar una cefalea de novo,
un paciente que no solía sufrir dolor de cabeza y que, bueno, empiezan con un dolor de cabeza de reciente inicio, o un empeoramiento de la cefalea que ya ellos solían sufrir, a lo mejor pacientes con migraña, o que tenían cefalea tensional, o que habían tenido ya algún episodio de cefalea tensional o de tipo cervicogénica, se puede empeorar tras un traumatismo cráneoencefálico leve. Básicamente 40% de estos pacientes que tienen un componente agudo van a llegar a desarrollar una cefalea persistente o una cuestión ya más crónica, y la mayoría, como les dije, presentan del subtipo, tipo migrañoso o tensional. Básicamente podemos ver en esta gráfica la elaboré yo en base a los artículos que estuve leyendo, en relación que básicamente conforme el tiempo va pasando, va disminuyendo la prevalencia, o sea, cuando el paciente sufre el trauma, es factible que a lo mejor en los primeros 7 días o en el primer mes lo presenten, y después, conforme va avanzando el tiempo, es menos probable que el paciente sufra de cefalea postraumática, y vemos que al año todavía hay algunos pacientes que podrían no haber tenido inicialmente dolor de cabeza y que cuando ya llegan al año, o a lo mejor a los 8 o 7 meses, pueden empezar con dolor, ¿no? Los factores de riesgo que se tienen identificados para el componente agudo son que es más frecuente en mujeres, desgraciadamente una vez más. La cefalea, este tipo de cefalea también ataca más al género femenino, se desconoce la causa, en pacientes de edad avanzada, pero también en otras publicaciones que leí, también mencionan la edad joven, o sea, en pacientes de entre los 15 y los 24 años de edad. Que el paciente tenga una historia previa de cefalea, en pacientes que, como les dije, hayan sufrido de cefalea migrañosa, de cefalea tensional, o que pues pudieran llegar a tener incluso cefaleas trigémino-autonómicas. Pacientes que sufren traumatismo craneoencefálico repetido. Digo, esto hay gente que puede tener mala pata, pero también sabemos que hay personas que tienen deportes de contacto, boxeadores, taekwondoines, futbolistas, que pues constantemente están sometidos a un traumatismo cráneoencefálico, aunque sea leve, aunque traigan casco y todo esto, se considera pues como un componente repetitivo. Y también un aspecto de predisposición familiar, pacientes que tienen familiares con cefaleas primarias, específicamente o en particular migraña, tienen un factor de riesgo mayor para desarrollar cefaleas postraumáticas. También hay factores de riesgo para cronificación, y nuevamente el sexo femenino tiene una mayor incidencia para que los pacientes puedan llegar a tener una cronificación. Algunos componentes como el aspecto socioeconómico bajo, nivel educativo bajo, el uso de alcohol, en menor grado de sustancias, es más frecuentemente con el alcohol, que hayan tenido un antecedente dentro del mismo trauma de fractura craneal, que hayan tenido una escala de coma de Glasgow baja a su llegada a urgencias, o que hayan tenido un componente de mareo en urgencias. Se sabe que son factores de riesgo, no se tiene muy claro el mecanismo de por qué pudiera estos condicionarlo, pero en algunos estudios se ha visto esta asociación. La parte también de compensación legal, pacientes que entran a un aspecto de litigio por el tema del accidente, o sea, la negociación con las aseguradoras, con la parte también de si llega a haber algún tipo de demanda, se ha visto que es más frecuente que los pacientes se cronifique la cefalea. El aspecto de la posición de la cabeza durante el impacto. Se sabe que cuando algunos pacientes caen en una rotación de tipo lateral y que el impacto probablemente es más en la región temporal o parietal, es más frecuente que se llegue a cronificar la cefalea postraumática. Cuando hay trastornos de sueño también, cuando el paciente ya tenía o sufría de insomnio o de algún trastorno asociado al sueño, contribuye a la cronificación. La fisiopatología es muy diversa, como ahorita lo vamos a ver. No es en un solo mecanismo el que condiciona la aparición de la cefalea.
es múltiples mecanismos y ahorita los vamos a ir viendo. Se cree inicialmente que es una lesión de tipo axonal por la cinética del trauma. Como vemos en la imagen que tengo aquí, bueno, pues puede haber la parte de fuerza indirecta por el mismo golpe, la fuerza directa cuando algún objeto impacta al paciente o cuando puede haber mecanismos de torsión. Digo, aquí se ve en el área del tobillo, pero también puede ser en la zona de cuello. Esta cinemática del trauma puede condicionar alteración en algunos neurotransmisores de tipo vías glutamatérgicas, serotoninérgicas, e interacción también con el óxido nítrico, que sabemos que son sustancias que están también relacionadas con otras cefaleas, ¿no? La migraña y como a veces también las cefaleas trigeminoautonómicas. Algunos cambios metabólicos y hemodinámicos cerebrales, o sea, alteraciones en el flujo sanguíneo cerebral y cierto condicionamiento de inflamación o de edema. La sensibilización de vías centrales y periféricas también están asociadas y que puede haber una disfunción en el umbral del dolor a nivel de tipo neuronal. Entonces, en este artículo me gustó este diagrama, está un poquito complejo, en la siguiente se va a ir haciendo todavía un poquito más sencillo, pero podemos ver dentro de la lesión traumática, posteriormente, como 3 mecanismos primarios de alteración. Vemos las alteraciones en las estructuras cráneo-cervicales, ¿sí? En el otro mecanismo, en la parte de aquí, vemos alteración a estructuras centrales y posteriormente cambios aquí, neurometabólicos. Y de ahí, bueno, un aspecto de inflamación neurogénica y donde se dividen los distintos mecanismos, ¿no? Desde aumento en las vías trigeminales de tipo sensitivas, la parte de hiper o hipoperfusión, ¿sí? Y donde vemos también la aparición pues, de otros aspectos como glutamato, como flujo iónico, vemos también como en esta parte puede incluso llegar a aparecer alodinia e hiperalgesia, o sea, situación que vemos frecuentemente en algunas otras cefaleas primarias, como es la migraña crónica, en donde pues, muchas veces también aparece la alodinia, y bueno, todas las alteraciones en sensibilización de vías, y en donde, bueno, por estos mecanismos podemos llevar a una cefalea postraumática aguda, pero también podemos llevar a una cefalea postraumática persistente, y podemos ver cómo varias de las vías pueden llegar a ser bidireccionales. Entonces, esto es bastante interesante porque vemos que es bastante complejo las vías y los mecanismos de génesis o fisiopatológicos de la cefalea postraumática. En esta otra tenemos aquí un artículo de un review en donde también mencionan 4 mecanismos primarios. Sí, creo que no se alcanza a ver muy bien, una disculpa, pero la primera que marcan es como alteraciones en las vías descendentes neuromoduladoras para activación trigeminal y a nivel de ganglio cervical, ¿sí? En segundo, los cambios neurometabólicos también a nivel obviamente de glutamato, la parte incluso puede haber de depresión cortical propagada, ¿sí? Como mecanismo C, la parte donde entran mecanismos relacionados al péptido relacionado con el gen de la calcitonina y obviamente su interacción con el ganglio trigeminal, ¿sí? Y a nivel también tanto de tallo cerebral como a nivel dural, de los vasos durales, ¿sí? Y por último, la neuroinflamación, donde pues entran ya también aspectos de disregulación a nivel de astrocitos y de glía. Este artículo básicamente nos habla de la parte de la prevalencia, manifestaciones clínicas, factores de riesgo y algunas estrategias para el tratamiento. Y una cosa que mencionan también, pues muy importante, es la parte donde
mencionan los hallazgos o los aspectos fisiopatológicos que ya mencionamos, y en resumen, básicamente, tenemos alteraciones en las vías descendentes, ¿sí?, en donde pues describen lo que puede haber, que es un aumento en la percepción del dolor, los cambios neurometabólicos, en donde bueno, hay un incremento a nivel de lactato y también un decremento en el metabolismo de glucosa, lo cual lleva a procesos o eventos neuroinflamatorios. La neuroinflamación, que es esta respuesta también a citoquinas, ahí mencionan por ahí también la participación de la IL-6, y activación de microglia y de astrocitos. La depresión cortical propagada, que como sabemos es una depresión eléctrica cortical, en donde hay cambios inflamatorios, un decremento en el flujo cerebral, ¿no? Esta la oligoemia, ¿no?, que sabemos que sucede. Y bueno, en el aspecto del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que sabemos que es un péptido que también tiene muchos participación en las cefaleas tipo migrañosas, con este componente de vasodilatación, ¿no? La activación del sistema trigeminal, en donde vemos que también, bueno, pues lo tenemos implicado en algunas otras cefaleas, como es la migraña, y en las cefaleas trigémino-autonómicas. Y bueno, cambios secundarios en esta cascada metabólica y a nivel de excitotoxicidad celular, con cambios inflamatorios, que bueno, pues también pueden favorecer el desarrollo de una cefalea postraumática, y la hipersensibilidad al CGRP, al péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Entonces, ¿cuál es qué es lo que debemos de hacer a lo mejor con un paciente que sufre una cefalea postraumática? Lo primero, pues, una historia detallada del aspecto del trauma, cómo fue el mecanismo de trauma, ¿sí? Lo que pues seguramente todos como médicos sabemos, se llevaba casco, si hubo crisis convulsiva, si hubo pérdida del estado de alerta. Posteriormente, una historia clínica detallada en relación a la anamnesis de la cefalea, es decir, que realmente cumpla los criterios clínicos, tanto para un componente de cefalea postraumática, y si sí, cuál es el subtipo que el paciente está presentando, ¿no? Eso es muy importante, y identificar los aspectos como factores agravantes, es decir, si hay alguna otra comorbilidad que previamente el paciente ya sufría. Hay que hacer un examen obviamente general, pero bueno, como neurólogos, pues un examen físico neurológico completo, y no olvidar la parte musculoesquelética, o sea, estas estructuras que sabemos que también nos pueden generar dolor en un paciente, ¿no? Articulación temporomandibular, la parte obviamente de cuello, con puntos también gatillo o dolorosos para dolor neurálgico. Checar la parte de hombro, es muy fácil que el hombro, al sufrir una lesión, también exista un aumento en el tono de trapecios, y esto a su vez generar en ocasiones cefaleas cervicogénicas o de tipo neurálgicas, como una neuralgia occipital. Y checar también la postura, ¿no? Esto también nos puede ayudar. Evaluar la parte psicológica es importantísima, también checar si el paciente, cómo está en relación a ansiedad, si tenía o si está deprimido, y si existen datos de estrés postraumático. Las evaluaciones funcionales, también son importantísimas, con cómo se siente el paciente desde el punto de vista en las actividades de la vida diaria, y también desde el punto de vista intelectual, y podemos apoyarnos de escalas también para severidad del dolor, como es el MAIDAS, ¿no? Obviamente, pues valorar una tomografía de cráneo, una resonancia magnética simple de cráneo y radiografías para descartar también la presencia de otros aspectos que puedan dar cefaleas secundarias agregadas, independientemente de la cefalea postraumática. Tenemos aquí básicamente, seguramente a lo largo de la mañana han visto la parte de los criterios diagnósticos. En esta ocasión no quise poner todos los puntos de la clasificación de cefaleas internacional, porque en este artículo, que pues es del doctor David Dodick y de los Ashina, que son bastante conocidos en el mundo de las cefaleas, me gustó mucho porque básicamente parten en ese diagrama,
Obviamente, si ustedes tienen más interés, pues pueden checarlo directamente en la clasificación internacional, pero con que nos llevemos que existe la cefalea atribuida al trauma, obviamente al trauma pues a nivel craneoencefálico, y que de ahí pues se deriva la cefalea de tipo agudo y la persistente, como lo platicamos, en los primeros 7 días, y la otra pues más de 3 meses. Y que tenemos en la parte de subdivisión la cefalea aguda por trauma leve y la cefalea aguda por trauma moderado a severo. Y la persistente atribuida a trauma leve y la persistente atribuida a trauma moderado severo. No está tan difícil. Digo, ya si cada quien quiere checar los puntos de criterios, pues lo pueden hacer, pero creo que para fines prácticos, con que nos llevemos esto es más que suficiente. Lo que sí es importante es, bueno, identificar los subtipos, ¿no? Tenemos, en esta publicación ellos mencionan que la cefalea tensional es de incidencia el 90%, pero la más frecuente es la migrañosa, ¿sí? En los pacientes que sufren cefalea postraumática. Y bueno, hablan un poquito de la localización, aunque sabemos que pues, el componente tensional sí puede ser holocraneano, occipital, pero también puede ser bitemporal, ¿no? Y sus características opresivas, que bueno, a lo mejor ya se han mencionado o ya las conocen. La parte cervicogénica es menos frecuente a nivel occipital, unilateral, y que puede ser también de tipo punzante y que puede ser también evocable, ¿no? Al momento de hacer algunos puntos de dígito presión. La parte de migraña, sabemos que es más de tipo hemicraneana, aunque puede ser también holocraneana, de tipo pulsátil, y el clúster, que bueno, pues sabemos que además de tener este componente periorbitario o frontotemporal, pues se puede acompañar de síntomas autonómicos, ¿no? Como el lagrimeo, como enrojecimiento conjuntival, plenitud nasal o rinorrea. Y bueno, aquí tenemos los diagnósticos diferenciales que también siempre se deben de considerar, en donde, bueno, pues ahí vemos desde hemorragia subaracnoidea hasta, obviamente, prolapso o hernia discal, ¿no? Entonces, eso es muy importante. A pesar de que pudiera ser lo contrario, la intensidad del trauma es habitualmente inversamente proporcional al desarrollo de la cefalea postraumático aguda y crónica, es decir, muchos pacientes llegan a tener un trauma leve y generarlo, y 33% pueden tener severa. Lo que esperaríamos es que si es más severo, pues obviamente el paciente tenga más fácil cefalea postraumática, y no, aún con un trauma leve, en un 72% pueden desarrollar este tipo de cefalea. Igual, también el aspecto de pérdida del estado de alerta y la amnesia postraumática pueden llegar a ser inversamente proporcionales con la incidencia de cefalea postraumática. Ahora, la cefalea es uno de los principales síntomas del síndrome postraumático craneal, y es algo que siempre también tenemos que evaluar y tenemos que preguntarle al paciente, porque muchas veces no solamente tienen cefalea. La cefalea es el síntoma más frecuente en el síndrome postraumático craneal o en el síndrome postconcusión, como lo vemos ahí, en una frecuencia mayor al 90%, pero en segundo lugar tenemos el aspecto de inestabilidad, esa sensación que el paciente dice, además de la cefalea, estoy mareado. Ando muy mareado, tengo alteraciones en la visión, puede haber de ahí ya el que también se convierte en un más de 85% de síntomas que los pacientes refieren, que ya son estos síntomas sutiles en relación a me siento cansado, estoy irritable, no me puedo concentrar, estoy durmiendo mal, no soy el mismo, ¿no? O sea, tengo problemas de concentración o de memoria. Entonces, esto es muy importante siempre también interrogarlo, porque muchos pacientes lo van a presentar. ¿Cuál es el modelo integral de abordaje terapéutico? Yo creo que el paciente debe ser abordado desde un enfoque multidisciplinario. Debe de entrar el neurólogo, debe de entrar el psiquiatra, en ocasiones el rehabilitador y en muchas ocasiones también el psicólogo. Hay que educar al paciente y su entorno, es decir, hay que explicarle esto que le está sucediendo, y yo creo que es bien importante precisamente también para en muchas ocasiones darle paz al paciente, decirle, bueno, mira, estás teniendo este dolor de cabeza, lo vamos a manejar, necesitamos también tener un enfoque multidisciplinario y que, bueno, también interroguemos, como les dije, la parte de un síndrome postraumático craneal, ¿no? El tratamiento debe ser individualizable. Yo creo que esto debe ser
como todo tratamiento de paciente con cefalea, no una receta de cocina, sino ver las características de cada paciente para dar manejo y también ver qué comorbilidades el paciente sufre. Y bueno, hay que llevar un seguimiento periódico y también en un momento dado ajustar el tratamiento en base a la respuesta y las necesidades del paciente. Dentro del tratamiento agudo tenemos la parte de abortivos, que son los analgésicos, los triptanos, los ditanos y se pueden usar los gepants. El problema con los analgésicos es que como el paciente muchas veces tiene dolor, caemos en el sobreuso de medicamentos analgésicos. Entonces, sí los podemos usar, pero incluso ahí por ahí están también las guías de cefalea postraumática del 2022, sugieren que por ciclos cortos, para evitar también, al igual que con los triptanos, una sobremedicación, ¿sí? Y empeoramiento de la cefalea. Podemos utilizar algunos antieméticos como el ondansetron, la metoclopramida. Los relajantes musculares como la ciclobenzaprina, la tizanidina tienen buena respuesta en los pacientes con cefalea postraumática e incluso aquellos que tienen un componente por latigazo cervical o de tipo cervicogénico. Y definitivamente tratar de evitar los opiáceos, ¿no? Tratar de evitar todo lo que es pues el tramadol, la oxicodona, la morfina, tratarlos de evitar porque además de que no tienen gran respuesta, es también muy fácil que los pacientes puedan engancharse a ellos. Dentro del tratamiento preventivo, bueno, pues tenemos los que ya conocemos, sobre todo si estamos tratando un subtipo de tipo migrañoso o de tipo tensional, pues son básicamente los mismos que utilizaríamos en un paciente con cefalea tensional o con una cefalea de tipo migrañosa. Podemos utilizar los betabloqueadores, los anticonvulsivos, algunos antidepresivos, la flunarizina, por ahí el candesartán, que también se puede utilizar en migraña. El detalle es que muchos de estos medicamentos probablemente van a causar efectos indeseables en los pacientes. Y si además son pacientes que a lo mejor por el mismo síndrome postraumático craneal tienen a lo mejor un poco más de somnolencia, fatiga, pues obviamente con estos tratamientos o con varios de ellos vamos a empeorar esta situación. Entonces, hay que tratar de individualizar mucho el tratamiento y también en base a las comorbilidades del paciente. Dentro de los tratamientos alternativos, bueno, el magnesio, la coenzima Q10, el complejo B, sabemos que pueden ayudar en algunos pacientes. Dentro del tratamiento también preventivo se ha tratado de empezar a estudiar anticuerpos monoclonales y los dos que más se han estudiado a nivel internacional es el erenumab y el fremanezumab. También se han evaluado el galcanezumab, que es el que nosotros tenemos aquí en México, y el leptinezumab menos. Hay pequeños grupos en donde ha habido respuesta, pero todavía hacen falta estudios con mayor número de pacientes, con una muestra mayor de pacientes y también de tipo prospectivo para ver cuál es la respuesta. O sea, estos estudios que han salido han sido con grupos pequeños que muestran respuestas favorables, pero todavía no contundentes. Pero bueno, en un momento dado pudiéramos llegarlos a utilizar también para tratar una cefalea postraumática de tipo más migrañosa. Obviamente la onabotulinum toxina A también se puede utilizar, también sabemos que tiene una buena eficacia para pacientes con cefalea postraumática, al igual que como lo vimos hace un rato, con el bloqueo de nervios craneales. Se puede bloquear los que mencionó el doctor Proaño, el nervio occipital, el auriculotemporal, el supraorbitario y supratronclear. Dentro del tratamiento no farmacológico, sabemos también que es importante, como en todos los pacientes, la modificación en el estilo de vida. Podemos llegar a apoyarnos con el aspecto de terapia cognitiva conductual, la parte del biofeedback, la relación, sí ayudan en muchos de los pacientes y ayudan también a veces en combinación con el tratamiento farmacológico. La fisioterapia, los ejercicios terapéuticos y en algunos pacientes que tienen alteración de equilibrio postraumático, la terapia vestibular también puede ser de gran utilidad, así como la acupuntura, que sabemos son de los tratamientos no farmacológicos que también pueden llegar a sugerir las sociedades internacionales de dolor de cabeza para el manejo de pacientes. Al igual, esta terapia, los TENS, que son la terapia por electroestimulación, puede ser de gran utilidad. Y la parte de frío-calor también. ¿Por qué? Porque sabemos que el calor tiene un efecto muchas veces relajante y el frío puede llegar a inhibir estas fibras pequeñas dolorosas a nivel también pericraneal que también pueden ayudar mucho al paciente.
Ahora, ¿cuál sería lo importante en un futuro en relación a líneas de investigación para la cefalea postraumática? Sería ideal identificar biomarcadores, pero bueno, eso creo que los biomarcadores andan buscando para muchas de las cefaleas, pero para específicos, ¿no? Para la cefalea postraumática. Que hubiera, como les dije, ensayos clínicos un poco mayores con anticuerpos monoclonales, anti-CGRP, para ver si pueden también ser de mayor utilidad, independientemente de las pocas respuestas favorables que se han tenido en algunos estudios. Algunos aspectos de investigación en modelos animales, traumatismo craneoencefálico leve, para pues ver también un poco cómo entender qué pacientes podrían ser más propensos, independientemente de los factores de riesgo, desde el punto de vista molecular, para sufrir una cefalea postraumática. También estudios que comparen la cefalea postraumática con migraña primaria, para delinear pues estos mecanismos diferenciales, pero que son compartidos. La revisión crítica de los diagnósticos por parte de la IHS, hay cierto, incluso en la clasificación se menciona que queda muy estricta la parte para decir 7 días y que a veces podemos subestimar casos, ¿no? Y que en ocasiones también es difícil distinguir que el paciente realmente está teniendo una cefalea postraumática o realmente es una exacerbación de la migraña que ya sufría. Y yo creo que a todos nos ha tocado que las características son migrañosas y dice uno, ¿realmente es el golpe o simplemente es una migraña que ahí está y se agudizó, ¿no? Entonces, bueno, hay por ahí también esa propuesta de considerar un periodo de hasta 3 meses para poder definir inicialmente una cefalea postraumática. Entonces, como conclusiones tenemos que la cefalea postraumática, como la vemos, es un trastorno bastante complejo a nivel tanto fisiopatológico como clínico, con implicaciones neurológicas, psicológicas, funcionales y económicas, que el diagnóstico pues debe de ser preciso y el abordaje debe ser integral para obviamente evitar que los pacientes se cronifiquen y que bueno, requerimos todavía ahí mayor investigación clínica y difusión de criterios diagnósticos mejorados para todavía tener una mejor atención de los pacientes que sufren este tipo de cefalea. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, nada más esperar por favor el micrófono. Hola doctor, muchas gracias. Pregunta, ¿cuánto tiempo esperar para empezar un tratamiento preventivo? Es una muy buena pregunta, pero sí se recomienda que trate de ser a la brevedad para precisamente tratar de sacar lo más rápido al paciente de la fase aguda y evitar la cronificación. Entonces, yo creo que en el momento en el que tenemos una sospecha y ya corroboramos que si hay una cefalea postraumática y del subtipo que tenemos, vale la pena empezar manejo. Hay que recordar que aquí sigue rigiendo el aspecto de 4 eventos al mes que sean obviamente incapacitantes, ya tiene una indicación para recibir tratamiento preventivo. Gracias. Y otra pregunta, en cuanto al mareo, que la verdad es que muchos pacientes no se quejan, no vienen quejándose del dolor, sino de sigo mareado, ya no me duele, pero sigo mareado. ¿Cuál sería su recomendación? Gracias. Yo creo que es parte del síndrome postraumático craneal, que es bastante frecuente, pero hay que recordar que también muchos pacientes que tienen cefalea tensional experimentan esta sensación de inestabilidad, que se cree que puede haber un componente cervicogénico, pero también es importante a lo mejor en un momento dado la valoración por otorrino para descartar alguna alteración a nivel vestibular o incluso en ocasiones llega a haber alguna fractura que no vimos de piso medio y el paciente está con mareo. Entonces, si el paciente está mareado, yo creo que tratar de hacer un abordaje un poquito más minucioso, independientemente de que mandemos un medicamento. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Para el Día del Padre. Complementando un poquito la respuesta para la doctora de esto del vértigo postraumático, ¿no? Hay que considerar la labirintopatía postraumática como tal, que puede tener un componente muy parecido al vértigo postural paroxístico benigno y algunos pacientes con maniobras pueden mejorar siempre y cuando se identifique adecuadamente el canal semicircular afectado.
pero siempre hay que descartar la posibilidad de que no estén haciendo una fístula endolinfática los pacientes, por eso sí se tienen que estudiar bien, especialmente si persiste durante mucho tiempo y es